En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. ¿Hemos perdido acaso toda forma de sensibilidad? ¿Eso es lo que nos está pasando? No somos capaces ni del asombro, ni de la indignación, ni siquiera de la ira. Aquí han pasado cosas en Colombia que en otras latitudes, en otros pueblos, menos desgraciado que el nuestro, hubiera sido motivo de un levantamiento popular, de un sentimiento de indignación que recorriera todos los estamentos de la vida social y que pusiera a todo el mundo en guardia en contra de la llegada de los salvajes que son capaces de cometer estas acciones. En un pequeño poblado del norte del Cauca, estos salvajes de las FARC, los mismos que se dan la mano todos los días con el doctor de la calle y que se abrazan con el antiguo comandante de las fuerzas militares y que saludan al señor Sergio Jaramillo, que tiene una organización de gastos sencillamente colosal dependiendo de la presidencia de la República, fueron capaces de poner una mina antipersonal en el camino que recorren unos niños desde la escuela hasta su casa y asesinaron a una niña de 7 años e hirieron a otros 3 niños. Y eso pasa, y como si pasara en Bangladesh, o como si el asunto no fuera con nosotros. ¿Cómo es posible que la ciudadanía, nosotros, todos, no hubiéramos levantado nuestra voz en un sentimiento de indignación que se hiciera escuchar en todos los rincones de la tierra y que le hubiera exigido al presidente de la República un cambio de postura frente a estos salvajes con quien estamos negociando? Es que ustedes se dan cuenta que estamos haciendo la paz y firmando unos documentos para definir cómo será la democracia en el futuro y cómo será nuestra economía y cómo va a ser nuestra organización social, con los que son capaces de hacer una cosa de esas, matar una niña de 7 años con una mina antipersonas y herir 3 niños que iban jugando para sus casas. ¿Eso es posible? ¿Eso puede ocurrir en la sociedad colombiana? Bueno, y no pasaron muchas horas y estábamos esperando los actos de guerra de las FARC para responder a los actos de guerra, porque así los llama Juan Manuel Santos, que empezó a torcer el idioma para llevar al país a la claudicación vergonzosa en que consisten los diálogos de La Habana, está llamando guerra a esto. ¿A qué nos vamos a referir? Es que en Tumaco murieron un policía y 2 más quedaron heridos. ¿Y eso qué tiene? No, pues hay tantos policías que se mueren y al fin y al cabo, si no son sino policías, pues ¿qué importa? Dos heridos más, un muerto más, no vale la pena. Y entonces no nos han contado que el policía muerto murió incinerado dentro de su vehículo. Lo quemaron vivos, queridos amigos, lo quemaron vivo. A un muchacho de 22 años, a un muchacho empezando la vida, lleno de ilusiones, lleno de esperanzas, a un joven colombiano lo quemaron vivo. Y no pasa nada. Aquí no protestamos. Y vamos a continuar los diálogos en medio de la guerra. Abrazos, Márquez, abrazos, felicitaciones por lo que acaban de hacer en Tumaco. Tuvieron éxito en una acción de guerra. ¿Esto es posible? ¿Esto puede pasar en una sociedad civilizada y en una sociedad que se dice cristiana? Este medio de ataque infame, cobarde, miserable, que consiste en tirar una bomba incendiaria al interior de un vehículo para quemar a sus ocupantes. Y aquí no pasa nada, no que va a pasar nada. Sigamos los diálogos, sigamos conversando, sigamos estas discusiones que van tan apasionantes y tan buenas con estos salvajes.
Y estos son los que nos van a dar la nueva pauta de por dónde dirigir el país, de cómo organizarlo. A ellos se refiere un hombre como el provincial de los padres jesuitas para decirles que bienvenidos a este proceso de paz y que hay que cambiar las cosas y que las cosas se cambian hablando con estos salvajes. Esta es la situación del país. Este es el tono moral de la República y un país lo puede perder todo menos su tono moral. Cuando eso está perdido, estamos en manos del salvajismo. Hemos dejado de ser una sociedad y nos hemos convertido en un rebaño o en una piara. No puede suceder lo que está sucediendo. Y esto que se nos vino encima por este lado, que es al mismo tiempo el terreno de la desmoralización absoluta y del abandono total de cualquier forma de sensibilidad moral, viene de la mano de un fenómeno que no estábamos aguardando. Porque es que en la época de alias Juanpa nos acostumbramos no a la bonanza económica, porque esto no lo ha sido, sino a la existencia de mucho dinero en la calle y entonces de mucho negocio que se hacía porque rodaban los billetes, y rodaban los billetes porque el petróleo se puso a 120 y a 130 dólares el barril. Y eso pasó a la historia. Y ahora tenemos un petróleo de 60 dólares el barril cuando venía de 48 o de 50. Se acabaron las bienaventuranzas. ¿Y qué es lo que viene ahora, señores? Una crisis económica sin precedentes. Una entidad bancaria internacional como Merrill Lynch, que es el brazo de inversión y de análisis del Bank of America, el banco más importante del mundo, está diciendo que el crecimiento de Colombia puede ser el 2%. Para muchos de mis queridísimos oyentes, eso no significa nada, porque no están enterados de lo que es el Producto Interno Bruto y de lo que vale una décima de crecimiento de caída del Producto Interno Bruto. Pero es que estamos hablando para imponerlos de esa realidad, de la expresión mayor que tiene una economía, que es su crecimiento, el crecimiento de todas las operaciones económicas que se hacen para producir bienes o para producir servicios. Eso es el Producto Interno Bruto. Y hay que crecer. Y si uno quiere combatir la pobreza, ¿con qué combate la pobreza? Pues creciendo, con plata, generando bienes, generando servicios, generando dinero que pueda repartirse, que pueda distribuirse, que pueda irrigar la sociedad. Cuando eso no ocurre, ¿qué es lo que sucede? Que se nos precipita, se nos cae encima una luz de pobreza, de miseria, de abandono. La entidad más importante del mundo, Merrill Lynch, brazo, repetimos, de inversión del Bank of America, acaba de calcular nuestro crecimiento económico en el 2%. Si tenemos un crecimiento vegetativo de la población de un 2.3 o un 2.5%, y en algunos lugares eso va en estampida o sigue en estampida como en los lugares más pobres del país, quiere decir que tenemos menos dinero de lo que teníamos hace un año, que hay menos expectativas, pero con una población creciente y con necesidades crecientes en todos los órdenes. Esto es sencillamente una catástrofe, una catástrofe. De eso no se dice nada. El Banco de la República se reúne su junta directiva y no comenta lo que está pasando. Tenemos un déficit de cuenta corriente, es decir, que estamos produciendo menos dólares de los que tenemos que gastar, y tenemos que gastarlos para sobrevivir. Y eso sin contar la fuente inagotable del contrabando que es el narcotráfico, porque para el Banco de la República y para las cuentas oficiales y para el doctor Perfetti, el mercado negro no existe, el contrabando no existe. Esas son unas cuentas con las que no tenemos que ver. No ve que son ilegales, y aquí estamos hablando de lo legal. Hay dos economías en Colombia: la economía blanca, la que se denuncia, la que dirige el doctor José Darío Uribe allá desde el Banco de la República y sus compañeros de la Junta Directiva, y un país soterrado, negro, funesto,
que es el país del narcotráfico, del contrabando, de las minas de oro explotadas ilegalmente, del contrabando de combustible que viene de Venezuela, de todas las formas funestas de enriquecimiento, como la extorsión y el chantaje también. Dos países distintos, dos economías distintas, y esto se vino a pique. Esto se vino al suelo. Se acabaron las bienaventuranzas transitorias del precio del petróleo, se acabó la mermelada para repartir sobre toda la tostada y no nos queda sino para repartir pobreza. En un mundo desgastado moralmente, en un mundo tan putrefacto que a los colombianos parece no importarnos ni la muerte de una criaturita de 7 años que iba camino de su casa después de haber vivido unas horas de colegio con 3 de sus compañeritos, ni nos importa que a un policía le tiren una bomba incendiaria para quemarlo, para incendiarlo como una tea. No nos importa, y con eso quedamos abandonados a nuestra suerte. Vamos a llegar a estos acontecimientos económicos de pobreza, de ruina de todas las actividades. Aquí se está parando ya la actividad inmobiliaria y la venta de automóviles y la venta de bienes, y lo que vamos a tener es miseria para repartir, ahí sí, sobre toda la tostada. Y esto en momentos en que ni siquiera tenemos reservas morales porque las hemos perdido, porque Juanpa nos convenció que es una guerra el asesinato de una niña de 7 años y la incineración de un policía joven o viejo, cualquiera, un policía que estaba cumpliendo su deber de proteger nuestras vidas. Señores, esto es peor que muchos crímenes. Esto es una equivocación. Vamos equivocados por el sendero de la vida.